verso 1 y 2, el verso 1 y 2, pero me surgió una inquietud y que yo quiero compartirla en esta noche, en esta tarde, como es una reunión de evangelio. Quisiera hablar acerca del amor de Dios, acerca del amor de Dios. Y dice en Malaquías capítulo 1, verso 1 y 2, dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? El Señor añada bendición a su palabra en esta tarde en nuestros corazones. Y si hay alguien que no es del Señor en esta tarde, pueda ser alcanzado por la gracia de Dios. Cuando leemos en las Escrituras, de parte del hombre, de parte del pueblo, una pregunta como esta, la verdad que es inquietante. Cuando nuestra reacción respecto de lo que Dios dice va a dejar al descubierto nuestro corazón. De la manera que nosotros reaccionamos a su palabra, es como mostramos realmente lo que hay dentro de nosotros. Cuando viene el profeta viene hablando contra Israel. Es una palabra que está confrontando al pueblo, confrontándolo. Y dice, el Señor les dice: yo os he amado. Yo os he amado. Y lo dice el Señor. Lo dice el Dios que no miente, aquel que nos entrega palabras verdaderas, como dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 19. Yo os he amado. Y la respuesta es: ¿en qué nos amaste? Cuando cualquiera de los que estamos aquí en esta plataforma virtual pudiera estar pasando situaciones adversas, situaciones difíciles, y pudiera ser que reaccionemos mal respecto a cualquier mensaje que se nos entregue de parte del Señor. Ahora, quisiera yo en algunos textos, con algunos versículos, poder abrir un poco lo que es el amor de Dios. El amor de Dios. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? El amor más sublime, el amor más sublime, el amor que lo entregó todo. Y cuando leemos allí el texto más conocido, creo yo, de la Biblia, allí en Juan capítulo 3, verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Que ha dado a su Hijo unigénito, único en su género, para que aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y cuál es el valor de esta dádiva? ¿Cuál es el valor de esta dádiva? Dios nos entrega, según las Escrituras, al Hijo de su amor. Nos entrega lo que Él más amaba. Lo que Él más amaba. Y quisiera que leyéramos allí en Primera de Juan capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4, verso 10. Primera de Juan 4:10 dice así la palabra del Señor: en esto
consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No en que nosotros le hayamos amado a Él, porque nosotros no tenemos una manera como Él de mostrar su amor para con nosotros, como Él nos mostró su amor, nosotros no podemos demostrarle así. Y tal vez pudiera ser recíproco el amor que el Señor, que Él nos entregó, cuando Él dice que en esto consiste el amor, no que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó y mostró su amor enviando a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Envió a su Hijo para que fuera ofrecido en sacrificio como propiciación por nuestros pecados, para que Él, el Señor Jesucristo, pagara por nuestro rescate. Nosotros no podemos medir el amor de Dios. Lo podemos contemplar así, pero la única manera de poder contemplar el amor de Dios es viendo a su Hijo, el Señor Jesucristo, sufriendo en la cruz por nuestras culpas. Y el profeta Isaías lo describe muy bien. Y también el salmista, en el Salmo 22, describe cómo el Señor Jesucristo sufrió, pagó por nuestras culpas. Y allí, en la cruz, se mostró el amor de Dios para con nosotros. Y lo vemos así, pero graficado, podemos contemplar cómo el Señor murió. Él fue escupido, fue azotado, fue herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz, dice el profeta Isaías, fue sobre él. Yo no sé si usted ha sufrido dolores en su cuerpo, dolores inmensos. Ninguno de nosotros, su piel ha sido desgarrada a tal punto que la piel es quitada a jirones. Ninguno de nosotros ha sufrido el desprecio como el Señor Jesucristo lo sufrió allí cuando fue ofrecido por nuestras culpas. Cuando todos le decían, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y le daban de puñetazos y le escupían en el rostro y en su espalda, dice la Escritura, araron los aradores, hicieron largos surcos. Y se manifiesta el amor de Dios allí. Se manifiesta cuando el Señor ha entregado a su Hijo en nuestro lugar, en propiciación por nuestros pecados o como sacrificio por el perdón de nuestras culpas, como el perfecto sustituto. En esto consiste. No hay manera mejor de graficar cómo muestra Dios su amor para con nosotros. En esto consiste, en que entregó a su Hijo, lo envió para el sacrificio. Y en un ejemplo allí nos muestra en Génesis capítulo 22, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, dice, ve a los montes de Moriah, le dice el Señor, y sacrifica a tu hijo en holocausto. Sacrifica a Isaac, a quien amas. Y es lo mismo que el Señor hizo con su Hijo allí en la cruz del Calvario. Entregó lo que más amaba por lo peor de la tierra, por nosotros, indignos
indignos pecadores. Allí en Juan capítulo 15, verso 13, nos va a mencionar en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan capítulo 15, verso 13, donde dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hay otra versión que dice: nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos. Nadie tiene un amor más grande. Nadie puede mostrar mejor el amor que dar su vida por sus amigos. Ahora, cuando el Señor va a la cruz, vemos allí a Dios manifestado en carne. Vemos a Dios, y óiganme bien, no me vayan a malinterpretar, a Dios entregándose a sí mismo, porque Jesucristo es Dios. Es Dios juzgando el pecado en su Hijo. Es Dios juzgando el pecado en su Hijo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, nos dice la Escritura. No es que Dios estaba muriendo, sino es el Hijo el que murió y mostró su amor también por nosotros. Y ahora, cuando dice allí: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ya nos llama amigos. Y quiere ser nuestro amigo, y quiere ser tu amigo también. Ahora, el amor de Dios es un amor incondicional. Es un amor incondicional. Nos dice en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, y en el pasaje anterior, cuando leímos que ninguno tiene mayor amor que este, y que da su vida por sus amigos, dice Romanos 5:7: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, y dice la versión más antigua, la versión del 1909, mientras aún estábamos pecando, Cristo murió por nosotros. Porque allí en Efesios 1:4 dice que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos miró desde antes, nos miró desde la eternidad. Pero pasaron muchos años hasta que nosotros un día pudimos reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y Dios muestra su amor, lo expone. Dios expone su amor, lo expuso públicamente allí en la cruz del Calvario. Muestra su amor para con nosotros. Y cuando el Señor Jesucristo estaba allí en la cruz, estaba llevando toda nuestra culpa, el omnisciente Dios tomó todos nuestros pecados, los que nosotros aún no habíamos nacido, nuestros pecados que aún no habíamos cometido. El Señor ya sabía acerca de nuestra vida y puso toda nuestra culpa sobre Él, puso toda nuestra carga sobre su Hijo. Y el Señor llevó nuestra culpa, llevó nuestro pecado. Y Dios demuestra su amor para con nosotros, que cuando dice que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Cuando miramos la obra del Señor y su amor para con nosotros, porque esta fue una entrega de amor allí en la cruz del Calvario. Y el pueblo allí, cuando Malaquías profetiza contra Israel, y ellos preguntan, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? ¿Cómo podemos entender el amor de Dios? Tal vez pudiéramos tener una cátedra del amor de Dios. Lo que, si pudiéramos tal vez definirlo, pero no hay manera mejor de graficarlo que mostrando la cruz, que podamos contemplar la cruz. Por eso el apóstol Pablo, allí en la carta a los Corintios, dice, me he propuesto no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, dice, y a este crucificado. Me he propuesto no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Poder mostrar a Cristo para que otros puedan contemplar a Cristo. Y allí, en Efesios capítulo 3, la carta a los Efesios, el capítulo 3, cuando Pablo dice en el verso 7, del cual yo fui hecho ministro del Evangelio, por la gracia, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy más pequeño a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio nos habla del amor de Dios, porque el evangelio nos habla acerca de la muerte del Señor Jesucristo y cómo Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, mientras aún estábamos pecando, Cristo murió por nosotros. Ahora, querido amigo, amiga, hermano, hermana, contemplemos por un instante la cruz, para poder mirar, poder contemplar el amor de Dios. Algo que pareciera no poder definirse con palabras, porque faltan palabras para poder explicarlo. Y quisiera, como dice el salmista, que mi lengua fuera de escribiente muy ligero para poder anunciar las virtudes de aquel que nos amó, de aquel que se entregó su vida, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Poder hablar del amor de Dios en extenso, pero solo podemos hacerlo contemplando las heridas de aquel ser santo, irreprensible, sin mancha, sin pecado, que dio su vida en nuestro rescate, aquel que se colocó en nuestro lugar. Pensemos por un momento en la eternidad, pensemos en la condenación que estaba abierta a nuestros pies, pensemos en la eternidad y lo que el Señor ganó para nosotros. Cuando se cerró el infierno a nuestros pies y se abrió el cielo para nosotros. Y solamente esto ocurre por la obra de la cruz del Calvario, donde Dios muestra su amor para con nosotros. Dios lo muestra su amor. En esto consiste el amor. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios muestra su amor. Dios muestra su amor y se lo ha mostrado a usted. No seamos como el pueblo de Israel, que preguntemos, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Como si nosotros le dijéramos a un ser amado, yo te he amado, y nos hiciera la pregunta, y bueno, ¿y cómo me amaste?
cómo me amaste. Y no hay mayor manera de mostrar al Señor amándonos que la cruz del Calvario. Cuando vemos que el Señor nos conoce todas nuestras faltas y que el amor de Dios no tiene ningún límite, es ilimitado, es incondicional, y Él está dispuesto a perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, nos dicen las Escrituras. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque nos dio lo que más amaba. Dice también otro texto que el amor de Dios es mayor que el amor de madre. Isaías 49:15. Isaías 49:15. Leámoslo también. Isaías 49:15. Y lo dice el Señor, viene esto de algo que dicen los israelitas. Los israelitas en el verso 13, 49:13 dice: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, o Israel, o el pueblo judío, o los hebreos, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Es como cuando el pueblo pregunta allí, ¿en qué nos amaste? Cuando pensamos o alguien ha pensado en alguna ocasión de que el Señor le ha dejado, de que el Señor se ha olvidado, de que el Señor ya no le responde o que el Señor ya no le considera por situaciones que puedan estar sucediendo en su vida. Y dice, me dejó Jehová, dice Sión, y el Señor se olvidó de mí. Pero la respuesta es, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Qué tremenda palabra, qué tremenda palabra. Y es una palabra de consuelo para nosotros. Querido amigo, amiga, hermano, hermana, si está tu corazón atribulado, tal vez sientas desconsuelo, te sientas desconsolado. Aquí hay una palabra para consolar tu corazón. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de la mano te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Y el Señor le entrega este mensaje al pueblo de Israel. Ahora, miremos, apropiémonos de esta palabra para nosotros. Si nos encontramos en una situación así, ¿y qué dice allí el verso 16? Que he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Y esta profecía nos habla acerca de las heridas que el Señor tuvo en sus manos. Cuando sus manos fueron traspasadas, grandes clavos atravesaron sus manos y sus pies. Fue por nosotros, fue por ti, fue por mí. Él pagó. En las palmas de las manos te tengo esculpido o esculpida. Allí está tu nombre, allí está el mío, porque Él un día fue hasta la cruz para llevarnos, para pagar. Nosotros no podíamos pagar tal precio, porque la paga del pecado es muerte, pero Cristo murió
Cristo pagó y te lleva esculpido o esculpida en las manos. Allí está tu nombre. Allí en el corazón del Señor ibas tú, iba yo, cuando el Señor iba caminando hacia el Gólgota, con esa pesada cruz a cuestas, cuando iba herido, con su espalda herida, cuando iba con su rostro que le habían dado de puñetazos, cuando iba con esa corona de espinas sobre su cabeza, iba allí, cansado, herido, pero llevaba en su mente y en su corazón el redimirnos, el salvarnos, el pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Y es Dios desde el cielo contemplando a su Hijo allí rumbo al Gólgota, rumbo a la cruz, para mostrar su amor, para mostrar su amor. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y escucha bien, grábalo en tu corazón. Yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Quizás podamos pasar por situaciones adversas, como decía, o quizás no estemos pasando una mala situación, pero cuando vengan días malos, no olvidemos de que el Señor nos tiene esculpido o esculpida en las palmas de las manos. Ahora, cuando el Señor fue a la cruz y se entregó en nuestro rescate, fue para hacernos hijos o hijas de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Ahora la invitación, el Señor hace una invitación en su palabra. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es una dádiva. El amor de Dios ha sido otorgado, ha sido dado para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Tremendo privilegio. El tremendo privilegio. La honra de que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando aceptamos el sacrificio del Señor Jesucristo, a usted que no lo ha hecho, yo apelo allí a su corazón para que usted reciba a Jesucristo el Señor, para que usted le acepte, para que usted también sea un hijo o una hija de Dios, para que su nombre quede esculpido en las palmas de las manos del Señor, para que usted pueda meditar en estas porciones de la palabra de Dios que estoy compartiendo en esta noche y que son tan preciosos, es tan precioso pensar que el Señor nunca se olvidará de nosotros, que el amor es incondicional, que el Señor nos amó cuando aún éramos pecadores, el Señor nos amó. Su amor es incondicional. Las personas nos fallan, nosotros fallamos también con otros, pero el amor de Dios no falla, nunca falla, nunca falla. Y mire cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos o hijas de Dios. Ahora, cuando somos adoptados, porque al hacernos hijos,
somos adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Yo siempre voy a la carta a los Efesios con algún texto. La verdad que es una carta profunda, donde nos habla allí, en el verso 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, lo que venimos compartiendo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor. Mirad cuál amor, mirad cuál amor, mirad tal amor que nos ha dado el Padre. Y podemos llamar a Dios Padre con toda propiedad, porque hemos sido hechos hijos de Dios por medio del sacrificio de la cruz, por medio de Cristo el Señor. Ahora, al ser adoptados hijos de Dios, podemos leer en el Salmo 36, verso 7. Salmo 36, verso 7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. La misericordia de Dios se ha mostrado para con nosotros, que los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y nosotros, por el amor de Dios, somos protegidos. El amor de Dios nos protege. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, en ti confiaré, en ti confiaré. El amor de Dios nos protege. El amor de Dios nos guarda. Ahora, leamos en el último versículo que traigo para compartir. En 2 de Corintios, capítulo 8, 2 de Corintios, capítulo 8, verso 9. 2 de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora, cuando leemos este pasaje, ¿cómo lo podemos definir? ¿Cómo podemos abrirlo? Dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el favor inmerecido que el Señor hizo por nosotros, que nos dio la salvación, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Por qué? Porque Él habitaba en el cielo mismo, compartía la gloria con el Padre, habitaba en la magnífica gloria, como dice el apóstol Pedro allí en su carta, habitaba en la magnífica gloria, y deja allí el seno del Padre y desciende hasta esta tierra, a esta tierra impía, a donde habíamos hombres impíos, hombres que despreciábamos a Dios, pero el Señor quiso venir. Despreciábamos el mensaje, pero el Señor quiso venir a darnos a conocer a Dios, porque a Dios nadie le vio jamás, dice allí en Juan 1:18. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Él viene y deja su riqueza en la eternidad, allá en la gloria con el Padre, en el cielo con el Padre, y baja a esta tierra impía. Se hizo pobre para que nosotros, por su pobreza, por la manera que tuvo de vivir,
aquí en esta tierra, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Y notemos que él, cuando habla que se hizo pobre, fue en toda la palabra. Él nunca no tuvo dónde recostar su cabeza, no tuvo la barca donde predicó, era una barca prestada. Incluso la cruz no era para él, era para Barrabás. La tumba era de José de Arimatea. Nunca tuvo nada propio, ni un bien propio. Cuando él va para entrar allí en Jerusalén, en la entrada triunfal, manda a pedir un pollino de asna. Lo pide prestado y se lo otorgaron. Siendo rico se hizo pobre para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos. Aquel que lo tenía todo, lo deja todo para que nosotros pudiéramos tenerlo todo. Así lo digo en palabras más sencillas. El Señor, siendo rico, se hizo pobre. Dice, por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos, para que nosotros pudiéramos disfrutar de la gloria que Él dejó en el cielo. Cuando el Señor Jesús allí en Juan 14 dice, aquí pues voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una promesa del Señor, es una promesa. Y el Señor lo dejó todo para que nosotros pudiéramos llegar allá. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y pudiéramos poner cada uno nuestros nombres. Los que estamos en esta plataforma virtual en esta tarde, cada uno podemos poner nuestro nombre. Si hay alguien que no es del Señor, ponga su nombre, porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito, para que fulano de tal, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. O puedo poner mi nombre, porque de tal manera amó Dios a Patricio Villarroel, que dio a su Hijo unigénito para que Patricio Villarroel, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar a Patricio Villarroel, sino para que Patricio Villarroel sea salvo por él. Y ponga usted su nombre en ese texto, y apropiese de esta palabra de Dios, esta palabra que es viva y es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra es para usted, esta palabra es para mí. Somos hijos de Dios. El amor que es más grande que el amor de madre fue demostrado allí en la cruz del Calvario. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquel que da su vida por sus amigos. Aquel que nos amó primero. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo unigénito para que fuera ofrecido en propiciación por nuestros pecados, para que Él se pusiera en nuestro lugar, para que Él pagara por nuestro rescate, para que nosotros no fuéramos a la condenación eterna, sino que fuéramos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y nos rescató, no con cosas corruptibles como oro o plata. Dios nos rescató con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquel santo Hijo de Dios pagó por usted y por mí. ¿Despreciará usted el amor de Dios que ha sido derramado para que usted sea salvo o sea salva? ¿Qué haremos cuando lleguemos a la eternidad? ¿Aceptará usted a Jesucristo el Señor o le rechazará? Ahora podemos
hacer aquí una elección, o luz o tinieblas, o cielo o infierno, o salvación o condenación. Usted puede escoger o a Cristo o a Satanás, pero de lo que usted decida va a depender dónde va a pasar la eternidad. El amor de Dios ya fue derramado, el amor de Dios ya fue otorgado, ya fue entregado. Y el Señor, podemos decir, que está esperándole con los brazos abiertos para recibirle a usted y darle el título de hijo o hija de Dios, la adopción. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche y le vamos a pedir al hermano Cristóbal de la O que nos dirija en oración para concluir.